Buenas gente, espero que estén bien. El tema que vamos a ver hoy es potenciación y radicación en los números enteros, o sea, en Z. Bueno, potenciación en realidad ya se ha visto en los números naturales. Sin embargo, lo que vamos a hacer es una generalización de las potencias, recordando algunos conceptos que ya se habían visto. Entonces vamos a ver la definición de potencia. Dice que una potencia es una expresión de la forma a la n donde A pertenece a Z y N pertenece a Z más. O sea, en A van a haber números enteros y en N van a haber números enteros pero positivos. Y además aquí es importante recordar que A se llama la base y que N se llama el exponente. Y otra cosa importante, que N lo que me dice es cuántas veces debo multiplicar la base. O sea, al final de cuentas, hay que recordar que una potencia es una multiplicación reiterativa, tantas veces como me diga el exponente. Entonces, en este caso general, A a la N lo que significa es A por A por A por A por A, ¿cuántas veces? N veces. Pues, bueno, ahí dice n factores, porque recuerden que en la multiplicación cada uno de estos se llama un factor. Entonces, por ejemplo, para recordar algunos, 2 a la 3. Entonces, 2 a la 3 sería 2 por 2 por 2. Vean que ella está 3 veces, porque el índice me dijo que tenía que multiplicarlo 3 veces. Y luego ya habría que hacer la multiplicación respectiva, que entonces sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces, el resultado de 2 elevado a la 3 es 8. La siguiente, 10 a la 4, entonces es 4 veces 10 multiplicado, o sea, 10 por 10 por 10 por 10, ahí están las 4 veces. Luego esto es una multiplicación abreviada donde mantenemos el 1 y agregamos los ceros que correspondan, 1, 2, 3, 4. Entonces sería 10.000, o sea, 10 a la 4 es 10.000. El otro ejemplo, menos 3 a la 3. Vean que este ya es un ejemplo nuevo en el sentido de que no habíamos visto una potencia con una base, donde la base aquí es, eso es importante mencionar, la base en este caso es menos 3, todo contabilizando hasta el negativo, porque ya estamos viendo bases con números del conjunto de los enteros, donde hay positivos y negativos. Los anteriores la base eran números positivos. Aquí la base es 2, aquí la base es 10 y en este caso la base es menos 3. Está elevado a la potencia 3. Entonces sería 3 veces multiplicar el menos 3. 1, 2, 3. Y en este caso, entonces sería menos 3 por menos 3. Recordemos que menos por menos es un más. Y luego otra vez por menos 3. Entonces, lo que podemos hacer es contabilizar cuántos menos hay, que eso se vio en el video anterior. Como el número de negativos es un número impar, entonces el resultado será un negativo. Si la cantidad de números negativos fuese par, entonces el resultado sería un positivo. En este caso fue un negativo y entonces ya lo que nos correspondería hacer es la multiplicación reiterativa de 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Entonces el resultado sería menos 27. Y bueno, aquí más o menos está lo que yo estaba diciendo, donde el exponente es 4 y lo que me dice es cuántas veces se debe repetir la base. La base es el número grande y en realidad esto se puede leer como 6 a la 4 o 6 elevado a la cuarta potencia, pero lo que más se usa es 6 elevado a la 4 o uno incluso lo abrevia más a decir 6 a la 4. Y bueno, este ya es generalizando más el caso de las potencias con base negativa, donde, por ejemplo, en el que vimos antes, que era menos 3, perdón, menos 3 a la 3, que nos había dado menos 27. Entonces, en este caso, veamos, por ejemplo, aquí menos 2 a la 4, como 4 fue un número par, entonces el resultado es un positivo. En este caso es la base negativa y el exponente es impar, por lo tanto el resultado es un negativo. Y eso es lo que se resume acá. Recuerde que el resultado de las potencias de base positiva son siempre positivas. Esos fueron los primeros dos casos. Y en el otro es el resultado de las potencias
de exponente par y base negativa son positivas, donde el exponente sea par. Y el resultado de las potencias, donde el exponente sea impar y la base negativa es negativa. Entonces vamos a hacer estos ejemplos que tenemos aquí. 4 a la 2. Entonces 4 a la 2 sería 4 por 4, porque es dos veces. Entonces 4 por 4, 16. Que sigue menos 2 a la 3. Entonces sería menos 2 por menos 2 por menos 2. Aquí es importante encerrarlo entre paréntesis porque la base es negativa. En este caso la base es negativa. En el primero la base era positiva. Entonces aquí, como el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Y entonces aquí decimos 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces el resultado es menos 8. En el que sigue es menos 1 a la 8. Vean que la base es negativa, que es menos 1, y el exponente es un par. Por lo tanto, el resultado va a ser un positivo. En este caso sería una multiplicación reiterativa de 8 veces menos 1. O sea, sería menos 1 por menos 1 y así sucesivamente 8 veces la multiplicación. Ahora, recuerden que la tabla del 1, multiplicar tantas veces 1 como se pueda, el resultado siempre va a ser 1. Entonces, en este caso, lo más importante era contemplar que el resultado va a ser un positivo porque el exponente es un número par, por lo tanto es 1 positivo. 0 a la 3, entonces sería 0 por 0 por 0. Y una multiplicación de 0 siempre me va a dar 0. En el que sigue, entonces sería menos 3 la base, el exponente es impar, por lo tanto el resultado es un negativo. Vamos a contemplarlo al final, que es un negativo. Y entonces aquí sería menos 3 por menos 3 por menos 3. Entonces 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Entonces el resultado sería menos 27. Y luego hay que ver algunas propiedades de potencias importantes, al menos unas 5 propiedades de potencias que hay que manejar. Y la primera de ellas se llama multiplicación de potencias de igual base. Entonces, por ejemplo, tengo a a la m multiplicado por a a la n, donde vean que la base es la misma, a. Lo que varía es el exponente. Entonces, lo que la propiedad dice es que para multiplicar potencias de igual base se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces, veamos en este caso. Aquí hay una explicación desarrollando las potencias, pero no es importante. Si uno se aprende que hay que hacerlo, aprenderse. eh, Esta propiedad, que lo que hay que hacer es sumar exponentes, entonces aquí lo que decimos es 3 a la 2 por 3 a la 3. Entonces conservo la base que es un 3 y sumo exponentes. Exponente 2, exponente 3. Entonces ahí lo que decimos es 2 más 3, 5. Entonces el resultado de 3 a la 2 por 3 a la 3 es 3 a la 5 y ya correspondería a desarrollar 3 por 3, 5 veces la potencia. Pero aquí lo importante es ver cómo se aplica la propiedad. Igualmente, si la base es negativa, por ejemplo, menos 2 a la 4 por menos 2 a la 3. Entonces, en este caso, conservamos la base y sumamos los exponentes que son 4 y 3. Entonces, 4 más 3, 7. Entonces, el resultado será menos 2 a la 7. Por otro lado, tenemos la otra propiedad que es contrario a la multiplicación, es la división de potencias de igual base. Entonces, en la división de potencias de igual base lo que hacemos es mantener la base y se restan los exponentes. Entonces, veamos aquí a a la m entre a a la n, lo que hago es conservar la base a y resto los exponentes. Entonces, en este ejemplo que está muy desarrollado porque se desarrolló la potencia, no es necesario que uno haga ese procedimiento. Lo importante es aplicar la propiedad. Entonces dice 2 a la 4 entre 2 a la 2. Entonces vea que es una división, conservo la base que es un 2 y entonces lo que tenemos que hacer es a 4 le resto 2.
porque hay que restar los exponentes. Entonces a 4 le resto 2 es 2. Y ese ya es el resultado, 2 a la 2. En la que sigue, igual si la base es negativa, la propiedad se aplica igual. Entonces sería bases iguales, por lo tanto, conservo la base y entonces decimos a 5 le quito 2, quedan 3. Entonces el resultado es menos 3 a la 3. Aquí es importante recordar las notaciones de división, que por ejemplo, una está con el símbolo de división, ¿verdad? Por ejemplo, a la A o cualquier número, a la 3 entre a la 2, vean que aquí está el símbolo de división. Pero si uno lo tiene así como prácticamente como una fracción, al final de cuentas es lo mismo. Esto es una división. Entonces, en este caso, a la 8 entre a la 3, entonces conservo la base que es a y resto exponentes. 8 menos 3, entonces esto es a la 5. En este otro también, ven, a la 4 entre a la 2, entonces sería 4 menos 2, 2, entonces sería 2 a la 2. En el que sigue, aunque no se escribió la potencia, aquí está un 1, porque todo número, eh, cualquier número, no puede decir 8, eso es lo mismo que 8 a la 1. Entonces, en ese que sigue sería misma base 7, entonces aquí hacemos 5 menos 1, 4, entonces esto es 7 a la 4. Ahora importante, el paréntesis me indica si el menos pertenece o no a la base. Por ejemplo acá, en este F, menos 3 a la 4 entre menos 3 a la 2, vean que en ambos casos el paréntesis encierra al negativo de la base. Por lo tanto, en este caso, la base es menos 3. Pero diferencien en el G. Vean en el G que tenemos en el denominador un menos 4 a la 3, pero el menos no está encerrado dentro del paréntesis. Por lo tanto, en este caso, la base es 4. Sin embargo, en el denominador sí tenemos paréntesis. Por lo tanto, en el denominador la base sí es menos 4. Y en este caso, ¿cómo se resuelve? Pues tenemos bases diferentes, porque por arriba es positivo, pero por abajo es negativo. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que recordar es el resultado en el de abajo me va a dar un negativo, porque si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado será un negativo. Entonces, abajo me va a dar negativo. Y arriba lo que tendría es, si desarrollamos la potencia, sería menos, y la potencia es 4 a la 3, entonces sería 4 por 4 por 4, 3 veces. Pero hay que contemplar el menos. Entonces aquí sería 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Pero por el negativo anterior me daría menos 64. Y abajo tendría exactamente lo mismo en resultado negativo, que sería menos 64. Por lo tanto, menos 64 entre menos 64 es 1. Acá está el resultado. Como se desarrolló acá, eh, la parte de arriba es exactamente igual y la de abajo fue que se contempló los negativos porque el resultado de esto iba a ser un número negativo. Entonces, negativo entre negativo, recordando la clase o video anterior, es un número positivo. Menos entre menos, el resultado es un positivo. Entonces ahí debemos tener cuidado de analizar si la base es negativo o positivo. La siguiente propiedad es potencia de una potencia, o sea, tengo una potencia, por ejemplo, a a la m y se está elevando a la n. Entonces, en este caso se mantiene la base, o sea, se conserva la base, pero los exponentes se multiplican. Entonces, por ejemplo, 2 a la 3 y todo eso lo vamos a elevar a la 4.
Entonces ven que tengo una potencia y además está elevando otra potencia. Entonces lo que dice la propiedad es conserve la base y multiplique los exponentes. O sea, sería 3 por 4. Entonces en este caso 3 por 4 es 12. Entonces sería 2 a la 12. Y en estos ejemplos lo que se hace es aplicar esas propiedades, las diferentes que tenemos. En el primero es multiplicación de potencias de igual base. Entonces conservo la base y sumo exponentes. 2 y 3. Entonces sería 2 más 3 sería a la 5. En el que sigue es división de potencias de igual base. X a la 6 entre x a la 4. Conservo la base que es x y resto exponentes. 6 menos 4. Entonces sería x a la 2. En el que sigue es potencia de una potencia, como el ejemplo que se hizo anteriormente. Entonces conservo la base y multiplico los exponentes. 3 por 4. Entonces esto sería b a la 12, porque 3 por 4 es 12. En el que sigue es todas las bases son 2. Entonces es multiplicación de potencias de igual base. Entonces sería, conservo la base y sería 3 más 7 más 15. Eso sería 2 a la 3 más 7, 10 más 15, 25. Entonces sería 2 a la 25. En el que sigue tenemos x a la 2 y luego se eleva a la 3 y luego se eleva a la 4. Por lo tanto, eso es potencia de una potencia y otra vez potencia de una potencia. Entonces, conservamos la base que es x y multiplicamos los exponentes. 2 por 3 por 4. Entonces eso sería x a la 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Entonces sería x a la 24. En la que sigue tenemos a la 3 por menos a la 6. Vean que la base es diferente. En una la base es positiva y en otra la base es negativa. Pero aquí lo importante es recordar que si la base es negativa y el exponente es par, entonces el resultado de esto sería a la 3 lo vamos a dejar igual. Y el resultado del segundo es lo mismo que decir a la 6, porque el resultado de esto es un positivo y el resultado de esto es un positivo, o sea, básicamente es el mismo resultado, pues en este caso el exponente era par, entonces el resultado será un positivo y menos a la 6 es lo mismo que decir a la 6, pero aquí haciendo la salvedad que es por el exponente par. Entonces, conservamos la base y sumamos los exponentes. 3 más 6. Entonces, esto sería a la 3 más 6, 9. Ok, en el que sigue, entonces es a la 8 por a la 6 entre a la 10. Entonces, aquí lo que tenemos es una multiplicación de potencias de igual base y luego una división de potencias de igual base. Entonces, sería, conservo la base para los dos primeros, que sería a, y entonces sería 8 más 6. Y luego dividido por a la 10. Entonces sería el primero 8 más 6, 14, entre a la 10. Entonces aquí conservamos la base que es a y resto exponentes. 14 menos 10, 4. Entonces el resultado es a la 4. En la que sigue es exactamente lo mismo, pero con una base diferente, que sería menos 2. Entonces sería, conservo la base que es menos 2 y sumo exponentes. 9 o 3 más 9 es 12. Y luego tenemos que restarle el 2. Entonces eso será menos 2 a la 10, porque 12 menos 2 es 10. En el que sigue tenemos abajo una multiplicación de potencias de igual base y todo es una división de potencias de igual base. Entonces primero vamos a resolver la parte de abajo. Entonces mantenemos la parte de arriba igual y la parte de abajo, como es potencia de igual base, conservo la base y sumo exponentes. 5 más 4, 9.
Entonces ya eso es una división de potencia de igual base, conservo la base y resto exponentes. 12 menos 9, eso sería 4 a la 3. Y luego tenemos otras propiedades que son bastante simples y es la potencia de exponente 1. Todo número elevado a la 1, el resultado siempre es el mismo número. Entonces, por ejemplo, 2 a la 1 es 2, 5 a la 1 es 5, 120 a la 1 es 120, y así sucesivamente, aunque la base sea negativa. Por ejemplo, menos 3 a la 1, el resultado es menos 3. Siempre me va a dar la misma base. Luego otra que es la potencia con exponente 0. Entonces, todo número elevado a la 0, el resultado siempre es 1. Entonces, por ejemplo, 3 a la 0 es 1, menos 5 a la 0 es 1, 100 a la 0 es 1. Y luego vamos a ver la parte de las raíces, donde las raíces la vamos a tomar como la operación inversa de las potencias. Entonces, así como la multiplicación y la división son operaciones inversas, la potencia y la radicación son operaciones inversas. Ahora, para la radicación se usa un símbolo, que es este que tenemos acá, que es el símbolo de raíz. Y la expresión siempre va a ser de esta forma, donde este n pequeño que está aquí arriba se llama el índice de la raíz y el a se llama el subradical. Entonces, este ejemplo, vamos a analizarlo. Dice 5 a la 2 es 25, porque recuerden que 5 a la 2 es 5 por 5 y 5 por 5 es 25. Entonces, como la raíz es la operación inversa de la potencia, aquí decimos que raíz cuadrada o raíz de índice 2 de 25 es 5. Ahora, este 2 que está aquí del índice nunca se escribe. Aquí se escribe porque es la primera vez, pero en realidad este 2 nunca se escribe. Como vamos a encontrar esto es así. Raíz cuadrada de 25. Entonces raíz cuadrada de 25 es 5. Veamos este otro. Dice 2 a la 3 es 8, porque recuerden que eso sería 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces 2 a la 3 es 8. Por lo tanto, raíz donde el índice es 3 de 8 va a ser 2, porque es la operación inversa. Ven que en este caso, como el exponente de la potencia era 3, pasó a ser el índice de la raíz. Y en este caso, el resultado que era 8 pasó a ser el subradical. Entonces, hay cosas importantes, por ejemplo, todos los números cuadrados. Hay cuadrados perfectos, por ejemplo, el 4, porque el 4 es 2 a la 2. 3 a la 2 es 9. 4 a la 2 es 16. 5 a la 2, acabamos de hacerlo, 25. 6 a la 2 es 36. 7 a la 2 es 49. 8 a la 2 es 64. 9 a la 2 es 81. Y 10 a la 2 es 100. Incluso podríamos seguir, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, en este caso, nosotros podríamos hacer la operación inversa, es decir, que raíz cuadrada de 4 es 2, que raíz cuadrada de 9 es 3, que raíz cuadrada de 16 es 4, que raíz cuadrada de 25 es 5, y así sucesivamente. Raíz cuadrada de 36, raíz cuadrada de 49, raíz cuadrada de 64, raíz cuadrada de 81, raíz cuadrada de 100. Entonces estas raíces es importante aprendérselas de memoria, o sea que raíz cuadrada de 4 es 2, que raíz cuadrada de 9 es 3, que raíz de 16 es 4, que raíz de 25 es 5, raíz de 36 es 6,
raíz de 49 es 7, raíz de 68, perdón, de 64 es 8, raíz de 81 es 9 y raíz de 100 es 10. Ahora hay raíces más grandes que esas, por ejemplo, raíz cuadrada de 196. En este caso, cuando los números son tan grandes y uno no tiene idea de cuál cuadrado da eso, uno lo que puede hacer es una descomposición del número en sus factores primos. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a calcular es raíz cuadrada de 196. Entonces, lo que deberíamos hacer es 196, hacer la descomposición de los factores primos. Como termina en 6, 6 es un número par, entonces esto tiene mitad. Entonces habría que calcular la mitad de 196. Entonces uno podría hacerlo por aquí, 196 dividido por 2. Entonces no puedo tomar el 1, tomo el 19. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 2 en 19? 9 por 2, 18. Entonces resto y me queda un 1. Bajo el 6. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 16? 8, porque 8 por 2, 16. Resto y la división fue exacta. Por lo tanto, la mitad de 196 es 98. Ahora termina en 8, por lo tanto tiene mitad. Entonces, mitad de 98 es 49. Ahora, 49 ya no es divisible por 2 porque no termina en número par. Divisible por 3, entonces vamos a ver 9 más 3, perdón, 9 más 4 es 13. Y 13 no es divisible por, eh, no es divisible por 3, no es divisible por 5, pero sí es divisible por 7, porque 7 por 7, 49. Entonces, séptima de 49 es 7, y ahora 7 es divisible por 7, que es 1. Entonces ya hice la descomposición en los factores primos de 196. Por lo tanto, la raíz de 196, raíz de 196, yo lo puedo escribir como la raíz de 2 a la 1, 2 por 7 a la 1, 2. Vean que eso fue una descomposición en factores primos como ya se vio anteriormente en otras clases. Es una descomposición de 196 en sus factores primos. Ahora, como el índice de aquí de la raíz es un 2, entonces este 2 cancela este 2 y cancela este 2. Por lo tanto, lo que me queda es 2 por 7 y 2 por 7 es 14. Por lo tanto, raíz cuadrada de 196 es 14. Que en realidad ya estaba aquí el resultado. Pero básicamente como se hizo fue a partir de la multiplicación de 14 a 14. Pero y uno como no se sabe los números más grandes que 10, no es usual, lo mejor es trabajarlo con una descomposición en factores primos. Por ejemplo, acá esas son algunas que ya les mencioné, como raíz de 64 que es 8, raíz de 144, habría que hacer la descomposición en factores primos, en este caso es 12, raíz cuadrada de 10.000 es 100, porque cuando usted hace 100 por 100 es 10.000, eso es una multiplicación abreviada, en este caso sería 100 por 100, conservo el 1 y sumo la cantidad de ceros que haya, que sería 4. Por lo tanto, estos 10.000, que era lo que queríamos, que es la raíz cuadrada de 10.000. Otras raíces, por ejemplo, raíces cúbicas, como raíz cúbica es la raíz donde el índice es 3. Antes vimos una, pero por ejemplo es raíz cúbica de 27. Entonces, 27 hay que hacer la descomposición en factores primos. 27 es divisible por 3. ¿Por qué? Porque 7 más 2 es 9. Entonces 27 entre 3
es 9. Ahora 9 es un múltiplo de 3. Entonces divisible entre 3 es 3 y 3 es divisible entre 3 que es 1. Recuerden que la descomposición en factores primos de un número es hasta que llegue a 1. Entonces raíz cúbica de 27 yo lo puedo escribir como 3 a la 1, 2, 3, que fue lo que se hizo aquí. 27 es 3 a la 3. Ahora este 3 cancela el 3 y lo último que me quedó fue 3. Entonces raíz cúbica de 27 es 3. Otros ejemplos, raíz cúbica de 64 es 4, porque 4 a la 3 es 64. Raíz cúbica de 125 es 5, porque 5 a la 3 es 125. O si no, ustedes podrían hacer la descomposición en factores primos de 64, la descomposición en factores primos de 125 y la descomposición en factores primos del que sigue que es 1000. Y luego hay una propiedad importante de las raíces, y es que si yo tengo la raíz de a por b, eso es lo mismo que calcular la raíz de a por la raíz de b. Eso es muy importante y es bastante útil para calcular raíces, como por ejemplo raíces grandes como raíz de 900. Uno podría hacer la descomposición en factores primos, pero también podría hacer lo siguiente: 900 es 9 por 100. Entonces, como es 9 por 100, yo lo puedo separar en raíz de 9 por raíz de 100. Y estas es de las que yo les digo que por eso es importante aprendérselas de memoria, porque raíz de 9 es de los cuadrados perfectos. Entonces, raíz de 9 es 3 y raíz de 100 es 10. Por lo tanto, la raíz de 900 va a ser 3 por 10, 30. Y así sucesivamente con los otros. Por ejemplo, raíz de 196, que antes lo hicimos en descomposición de factores primos, 196 se puede ver como la multiplicación de 4 por 99. Entonces sería la raíz de 4 por la raíz de 49. La raíz de 4 es 2 y la raíz de 49 es 7. Entonces 2 por 7, 14. Entonces la raíz de 196 es 14. Y así sucesivamente con cualquier número. Ahora, encontrar los números por los que se debe multiplicar es un poco laborioso. Entonces, al final de cuentas, lo mejor es hacer los números en descomposición en factores primos. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de exámenes pasados. Entonces, dice, el resultado de menos 4 a la 2 es, vean que aquí lo importante es recordar que este menos no forma parte de la base. Por lo tanto, eso sería menos 4 por 4. La base en este caso la base es 4. Pero el menos hay que mantenerlo porque el menos pertenece a la operación, pero no a la base. Entonces, menos 4 menos por más, el resultado es menos. Y 4 por 4, 16. Entonces el resultado es menos 16. Opción D. La que sigue dice el resultado de raíz sexta de 5 a la 6 por 2 a la 6. Recuerden que si tengo el mismo índice y adentro son números con exponente igual al índice, se cancelan, siempre y cuando los factores se estén multiplicando. Entonces, en este caso, este 6 cancela este 6, también cancela este 6 y por lo tanto el resultado es 5 por 2. 5 por 2 es 10. Entonces sería la opción C. Otro dice, considere las siguientes proposiciones. Paréntesis, 4 a la 3 a la 5 es 4 a la 15. Entonces vean que esto es potencia de una potencia. Conservo la base y multiplico exponentes. Entonces 3 por 5, 15, que es exactamente lo que tengo aquí. Por lo tanto, esta proposición es correcta. En la que sigue, vamos a ver, es menos 3 a la 5 entre menos 3 a la 3. Conservo la base que es menos 3 y entonces decimos, como esto es división, los exponentes se restan. 5 menos 3, 2. Por lo tanto, esta proposición también está bien. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Ambas.
Vean que esto era las propiedades de potencias que vimos antes. La primera era potencia una potencia y la segunda es división de potencias de igual base. La que sigue, considere las siguientes proposiciones. Raíz cuadrada de menos 9 es 3. Vamos a ver si eso es cierto. Si eso es cierto, entonces cuando nosotros hagamos, como es la operación inversa, el índice es 2, entonces lo que debo hacer es tomar el menos 3 y multiplicarlo dos veces porque el índice aquí es 2. Recuerden que aunque no, si no se escribe, es un 2 por menos 3. Ahora, menos por menos, más. Y 3 por 3, 9. O sea, 9 positivo. Y lo que tenía aquí es un resultado de negativo. Por lo tanto, esta proposición está mala. O sea, raíz cuadrada de menos 9 no es menos 3. Eso está malo. En la que sigue, raíz cúbica de menos 27 es menos 3. Ahora, como es cúbica, aquí hay un 3. Por lo tanto, lo que debería hacer es multiplicar menos 3 por menos 3 por menos 3. Ya que estoy usando 3 veces porque el índice de la raíz es 3. Y lo que quiero es la operación inversa, que esto sería una potencia, donde el exponente es el exponente es el mismo índice de la raíz. Entonces en este caso sería los menos, ¿cuántos hay? Uno, 2, 3, un número impar. Por lo tanto, como es un número impar, el resultado es un negativo. Y ahora vamos a hacer la multiplicación. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Entonces el resultado es menos 27. Y vean que aquí estaba menos 27. Por lo tanto, la segunda proposición es correcta. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Solo la 2. Y finalmente, ese era el último ejercicio que vamos a resolver en la clase que corresponde. Entonces, vean que acá, aunque no se hizo el cálculo de la factorización o más bien la descomposición en factores primos de los números en cuestión, porque lo que estamos usando es el resultado de lo que nos dieron. O sea, el resultado de la operación que ellos nos están afirmando. Y usando la operación inversa, como les decía, la operación inversa de la raíz es la potencia. La potencia, donde lo que usamos es, si aquí hay un 3, entonces aquí usamos un 3. Si aquí hay un 2 en el índice de la raíz, en el exponente usamos un 2 de exponente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, que estén muy bien.